Hola, buenas tardes al profesor, doctor y amigo José Sagredo por invitarme a tener este conversatorio con ustedes, los estudiantes de medicina, creo de la asignatura de salud pública de la Universidad Católica Madre y Maestra, actualmente Pucamaima. Pues mi nombre es Nelson Rodríguez, yo soy médico pediatra y también he hecho estudios de gerencia en salud y varios cursos de salud pública, epidemiología, y me he desempeñado por un buen tiempo en el ámbito de la salud pública como viceministro de salud y además fui director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Pues él me ha invitado para que le converse sobre una serie de conceptos de reciente actualidad, se podría decir, y que están de una u otra manera entrelazados, que es una nueva forma de abordar lo que es hoy la salud pública, pero que no solamente se aplican a la salud pública, sino que pueden aplicarse en cualquiera de las áreas del quehacer, en diversas instituciones, diversos proyectos, en fin. Digamos que es una concepción general de cómo abordar y generar una especie de consenso, además de una amplia participación. Él me hablaba de que le conversara sobre el tema de la gobernanza, de liderazgo, de participación comunitaria, además de otros dos temas adicionales. Pero me quiero enfocar en estos tres primeros temas porque realmente son temas complementarios uno de otro. Lo más importante de esto, más que de aprenderse una definición, es que comprendan el porqué de esta estrategia de abordaje de los problemas y de las soluciones, en este caso particular de los temas de salud pública. Anteriormente, pues, se hacía un diagnóstico de una situación y técnicos del área de la salud, pues, se trancaban en una oficina, como dicen por ahí, en aire acondicionado, y diseñaban una serie de acciones, de programas, de actividades que tenían por objetivo solucionar ese tipo de problemas. ¿Qué tenía como negativo eso? Y que no en pocas ocasiones generaba algún tipo de inconformidad, de falta de receptividad y también de la colaboración necesaria para resolver estos problemas. Bueno, que no había una participación de, sobre todo, la población blanco a la que está dirigida resolverle dichos problemas. Entonces, de ahí vino que pudiera decirse en las últimas 3 décadas, desde inicio de los 90, pues se está utilizando el término gobernanza. Que si definimos gobernanza de una manera objetiva, que es importante señalarle que hay mucha diversidad de criterios para definirla, pero en definitiva tienen el mismo concepto. Y una de sus definiciones es que es la interacción y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos para construir las instituciones y normas necesarias para generar cambios importantes que sean mucho más eficientes. Fíjense que habla, por un lado, de los gobernantes. En este caso estamos hablando de las autoridades del sector salud, ya sea el propio ministerio, cualquiera otras de la dependencia
del Ministerio de Salud que tengan que ver con el problema a abordar. Pero no solamente el sector público, sino que ustedes tienen que saber que el sistema de salud en la República Dominicana está compuesto por varios subsistemas. Por un lado está el sector público, por otro lado está el sector privado, por otra parte también lo que se llama el sector de salud de los militares y los policías, que son sistemas independientes pero que están bajo la misma rectoría, y también algunas organizaciones no gubernamentales que tienen su accionar en el área de la salud. De modo que hay un conjunto de actores, pero esto va mucho más allá, porque también hoy en día uno no puede ver la salud como una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud Pública, sino que hay una responsabilidad compartida. Es decir, usted es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y cuando se aborda sobre todo el tema de la salud colectiva, pues acciones importantes, imprescindibles para que esa mirada general al ámbito de la salud sea, digamos, efectiva, tiene que haber entonces una participación interinstitucional e intersectorial para abordar los problemas de salud. Es importante que sepan que la salud es un eje transversal a todas las instituciones y que la salud no solamente se procura en el ámbito propio de la salud pública, sino que hoy en día estamos conscientes de la importancia, por ejemplo, de los determinantes sociales para el estado de salud o de enfermedad de un pueblo. Y cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de una serie de factores que son importantes para crear un estado de salud. Fíjense que nosotros siempre hemos tenido un sistema de salud hospitalocéntrico, es decir, que incluso a los propios médicos se le enseña a curar enfermos, no a mantener la salud. Y por eso hay un gran impulso y un proceso de reforma ya dilatado en República Dominicana tendente a cambiar la filosofía. Recuerden que cuando la Organización Mundial de la Salud hablaba de lo que era la salud, ellos la definían como ausencia de enfermedad. Hoy en día no se habla de ausencia de enfermedad, sino que se dice que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Es decir, usted puede estar físicamente muy bien, pero si tiene un problema de comportamiento por alguna alteración psicológica, evidentemente que usted no está sano. Pero además de eso, usted puede estar sano física y psíquicamente, pero si en su entorno social usted no tiene empatía y tiene problemas de adaptación o cualquier otro tipo de problema, evidentemente que usted no está en salud. De modo que hay que integrar todo eso. Por eso la importancia de una mirada holística a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de salud de la gente. Y por eso ese trabajo que le decía anteriormente, interinstitucional e intrasectorial. Porque no puede haber salud si usted no tiene saneamiento básico. Pero que resulta que el Ministerio de Salud no hace saneamiento básico. ¿Quién hace el saneamiento básico? Pues los ayuntamientos, que son los que tienen que ver con la disposición final de desechos sólidos, la basura, y tienen que ver también con el tema de tratamiento de las aguas residuales o servidas, que tienen que potabilizarse de nuevo para verterla en las cañadas o los ríos que al final terminan en el mar. Actualmente en República Dominicana apenas el 3 a 5% del agua servida es tratada. Es decir, que esas aguas son vertidas crudas a esas cañadas, esos ríos y el mar. Y por eso tenemos una contaminación general. Fíjense que dos áreas, saneamiento básico y el manejo de las aguas residuales, como entes importantes en el mantenimiento de la salud. Si usted vive en un ambiente insalubre, evidentemente que va a enfermar. ¿Cuántas enfermedades
vienen producto de esa situación? Pues vienen problemas de gastroenteritis, enfermedades hídricas transmitidas por el agua contaminada, la gastroenteritis, la hepatitis, la tifoidea, en fin. Pero tenemos también otro tipo de enfermedades como consecuencia de la contaminación medioambiental de los suelos, por ejemplo, la leptospirosis. Si no hay un régimen que produzca ese saneamiento, evidentemente que nos vamos a enfermar. Entonces, fíjense cómo hay que involucrar a el ayuntamiento como un ente importante para el diseño de políticas sanitarias. Asimismo, el medio ambiente. Si hay una contaminación del medio ambiente, ya sea contaminación aérea, sobre todo cuando hay incendios de los depósitos de basura a cielo abierto, eso trae como consecuencia contaminación del aire. Y esa contaminación del aire produce una serie de partículas que irritan la vía respiratoria. Entonces se agravan los problemas de las personas que tienen asma o que tienen ESPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, o también muchos problemas de tipo cardiovasculares vienen por contaminación del aire, porque hay partículas muy pequeñitas que pueden llegar hasta el alveolo y pasar a los vasos sanguíneos y desencadenar problemas cardíacos como de disritmia y de ahí producir embolismo. Es decir, fíjense cómo están conectadas esas cosas. De modo que cuando estamos hablando de salud y sobre todo de la salud pública, evidentemente que es un campo muy amplio y necesita una gobernanza, es decir, necesita primero que se haga un diagnóstico específico de la situación de salud de la comunidad en cuestión. En segundo lugar, pues el diseño del abordaje de esos problemas con las posibles soluciones. Entonces, toda esa planificación, esa coordinación tiene que hacerse en un ámbito de gobernanza, con una amplia participación de los diferentes actores. Evidentemente que es necesario para llevar a cabo toda esa coordinación un nivel de liderazgo importante. Y ahí entra el segundo término, gobernanza, liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? Pues liderazgo no es más que las habilidades generales que tiene una persona o personas de poder influir en las demás personas para que cambien su forma de pensar y actuar y confluyan detrás de propósitos comunes. Es decir, las personas que están liderando ese proceso de toma de decisiones amplios respecto de algunos problemas sanitarios, pues tienen que tener esa condición. Y para tener esa condición de liderazgo, evidentemente que no la tiene todo el mundo, sino que son personas, primero, que tienen amplio conocimiento del tema que se está tratando. Segundo, tienen la virtud y la habilidad de persuadirlo, pero persuadirlo con argumentos sólidos, con argumentos robustos, que permitan que la gente comprenda la necesidad de unir esfuerzos tras esos propósitos comunes. Es decir, son personas carismáticas, son personas desprendidas, son personas comprometidas, son personas responsables y toda esa buena vibra, como decimos, son capaces de transmitírsela a los diferentes actores, con lo cual se termina realizando un equipo de trabajo. Es decir, eso ya de creerse las personas que son lo sábelo todo y que son capaces de dirigir una orquesta que no está bien articulada, eso pasó ya de moda. Es decir, que usted tiene que generar un equipo donde haya una verdadera distribución social del trabajo, aprender a delegar una serie de funciones en otra persona y a confiar en ellas. Entonces, es necesario que tenga ese conocimiento amplio y básico sobre
todos estos procesos que se dan hoy en día en torno a la salud. El otro componente importante es la participación ciudadana. Desde luego, usted no puede obviar a la gente a la cual usted le va a servir. Y muchas veces menospreciamos la capacidad que puedan tener esas comunidades. Sobre todo que las comunidades hoy en día en la República Dominicana están cohesionadas, sobre todo a través de organizaciones sociales que parten desde una junta de vecinos a una serie de instituciones, como sería Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, asociación de caficultores, de productores, de detallistas, de mayoristas, los clubes sociales como 2030, clubes Rotario, Jaycee, en fin, una serie de instituciones que de por sí tienen en sí un liderazgo comunitario por una serie de acciones que constantemente están realizando en pro de mejoría de la calidad de vida de la gente en sus comunidades. Entonces resulta que cuando usted convoca a esas personas, usted recibe una lluvia de ideas de manera gratuita que tienden a enriquecer, a fortalecer todo el andamiaje conceptual que usted ha previsto para resolver los problemas que están afectando la comunidad. Por eso, hoy en día es imprescindible una amplia participación plural y democrática de los ciudadanos en la construcción de estas políticas públicas que deben darse en un ambiente totalmente democrático, que la gente conozca el porqué de lo que se les receta, que ellos sean artífices y arquitectos de la construcción de esas mismas soluciones, entendiendo los procesos y aportando de su parte, mucho, porque tienen mucho conocimiento. Ese saber cotidiano de la gente es muy importante para que nosotros lo desestimemos. De modo que hoy en día lo que es gobernanza, lo que es liderazgo y lo que es participación ciudadana están íntimamente relacionados en lo que es la formación de políticas públicas y sobre todo en el concepto, digamos, nuevo, porque las políticas públicas en salud, o lo que era salud pública, partía de el manejo individual de los casos, es decir, lo que se hacía era una especie de lo que veíamos desde el punto de vista clínico, de manera individual en los pacientes, en los consultorios, pues eso se extrapolaba a las comunidades y entonces se formaban una serie de políticas que le llamaban la salud pública. Hoy en día hay un concepto totalmente diferente de eso, que es lo que se llama salud colectiva. Y la salud colectiva está regida por el Ministerio de Salud, pero tiene que participar todos esos actores que yo le estoy señalando a ustedes. El tema de salud colectiva, fíjense, nosotros tenemos un sistema de salud muy medicalizado. Nosotros diseñamos lo que es el modelo de atención sanitario en la República Dominicana y que fue promulgado por el Ministerio de Salud en el 2014, pero que no se ha llevado a cabo. Es un modelo de atención que está basado en la estrategia de atención primaria y las redes integradas de servicios de salud. Esto tiene como principal objetivo dos componentes que en el sistema de salud en República Dominicana prácticamente han estado ausentes, que es lo que se llama la promoción de la salud. Es decir, no es más esto que enseñar a la población, a la familia, a el individuo a manejar conceptos básicos de salud que le permitan ser autogestores de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. Es decir, la gente tiene que conocer esos conceptos básicos de salud que le permitan conocer cuáles son los riesgos de salud y cómo minimizar esos riesgos. Conocer, por ejemplo, que las bebidas alcohólicas son dañinas y que producen efectos no solamente desde el punto de vista físico,
sino desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista social. Y que las bebidas alcohólicas tienden a ser adictivas. Si una persona no tiene control sobre eso, pues termina afectando su vida, la salud propia y su vida social. Pierden los empleos, hay violencia intrafamiliar, suicidio. Muchas veces el alcohol es el primer peldaño para ir a otro tipo de sustancias psicoactivas aditivas, es decir, que comienzan con alcohol y terminan con cocaína, con heroína. Entonces la gente tiene que conocer eso. Por otro lado, el daño que hace el cigarrillo, el fumar. Es decir, esa conducta o mala conducta de fumar, la gente tiene que saber a qué se está arriesgando. Y sobre todo, que esto tiene un agravante que afecta no solamente al que fuma, sino también al que está al lado. Y la cantidad de enfermedades desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista cancerígena, en fin, que produce el tabaco, pues la gente tiene que conocerlo y que se aleje. La gente tiene que conocer la importancia de evitar el sedentarismo, de lo bueno de la salud que es hacer ejercicio, del tema de la obesidad mórbida o el sobrepeso, que también es dañino para la salud, y de unas enfermedades crónicas no transmisibles que hay que atacarlas de temprano adoptando estilo de vida saludable. Entonces ahí entra lo que es la promoción de la salud. Pero además de eso, el sistema carece de un sistema de prevención de enfermedades adecuada. Entonces, este modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria, evidentemente que prioriza esto, de cómo evitar que la gente se enferme, manejando los factores de riesgo o los determinantes sociales que son factores de riesgo a la vez en la población. Entonces la gente tiene que conocerlo y por eso la importancia de promoción por un lado y prevención por el otro. ¿Cómo se previene? Además del conocimiento de la gente, pues es importante que ya el Ministerio de Salud Pública, que tiene a su cargo lo que es la vigilancia epidemiológica y los sistemas de respuesta temprana, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública a través de la vigilancia epidemiológica? Pues que hay una serie de enfermedades que son de notificación obligatoria. Por ejemplo, el dengue, el paludismo, ahora mismo el COVID, la meningococcemia, todas esas enfermedades tienen que ser notificadas, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Y qué ocurre? Que el sistema de vigilancia epidemiológica detecta un incremento de casos, sobre todo de este tipo de enfermedades, que son endémicas y que de acuerdo a cierta periodicidad, pues surgen epidemias. Entonces se detecta que hay un número incrementado de casos por encima de lo esperado y entonces se comienza a desarrollar una respuesta rápida tratando de yugular ese brote que está localizado en un área o un área determinada para evitar que se expanda. Ese es el sentido de la vigilancia epidemiológica. De modo que eso está a cargo del Ministerio de Salud Pública y que tiene a través de las diferentes provincias lo que son las entidades desconcentradas del Ministerio de Salud Pública, que son las direcciones provinciales de salud, que tienen su equipo de salubristas y epidemiólogos y además en los hospitales hay epidemiólogos. Entonces, cuando es el hospital el que detecta que están llegando una cantidad por encima de lo esperado, por ejemplo, de personas con fiebre, entonces hay que hacer un descenso en la comunidad y hacer una detección activa de febriles para determinar a qué se debe ese problema. Fíjense la importancia de tener un modelo que priorice la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Nosotros actualmente, del presupuesto de salud pública, apenas el 4.5% están destinados a la salud colectiva. Después todo el resto se va para la atención de los enfermos. En los hospitales no se evitan las enfermedades se evitan en las comunidades. En los hospitales, por el contrario,
Cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas, entonces lo que se convierte el hospital en un ente de contagio, porque se pueden contaminar los médicos, las enfermeras o cualquier otro recurso de salud que esté en el hospital, incluso lo que se llama infecciones cruzadas, que una infección que tiene un paciente se vaya a otro paciente. Son las mal llamadas enfermedades nosocomiales, que hoy se llaman enfermedades como consecuencia de la atención hospitalaria. De modo que esos dos componentes son importantes. Incluso el término de gobernanza se ha aplicado mucho relacionado con la estrategia de atención primaria. Fíjense que una cosa es la estrategia de atención primaria y otra cosa es el primer nivel de atención. Son dos cosas diferentes. Una es una estrategia y el primer nivel de atención, digamos, que es la puerta de entrada, o debe ser la puerta de entrada para la persona de manera individual que demanda una atención, vaya. Por eso se habla de primer nivel de atención y una complementariedad de las redes integradas de servicios de salud, que son los hospitales, hospitales municipales, hospitales periféricos, hospitales provinciales, hospitales regionales y los hospitales de referencia nacional. Entonces, de lo que se trata es que la gente, si se enferma, vayan a una unidad de atención primaria. Y si por la complejidad de su dolencia eso no se puede resolver ahí, entonces tiene que ser conducido por el mismo equipo de salud de la unidad de atención primaria al nivel donde ellos entiendan pueden resolver el problema, que puede ser un hospital municipal que cuenta con una serie de especialidades básicas como son pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, anestesiología, medicina interna, en fin. Luego vienen los hospitales provinciales que tienen una mayor capacidad de resolución porque componen un adicional de equipos y además de recursos humanos especializados diferentes. Ya tienen subespecialistas, tienen cardiólogos, neumólogos, infectólogos, neurólogos, en fin. Tienen una amplia cartera de servicios. Y por último están los hospitales de tercer nivel, como por ejemplo ustedes que están en el Cibao, el Hospital José María Cabral Ibáez, en el caso de los niños, el Hospital Arturo Grullón, son hospitales regionales que en esos hospitales deben tener, por ser de tercer nivel, toda la capacidad para resolver la mayoría de los casos de salud desde el punto de vista clínico quirúrgico. En la práctica realmente conocemos que no es así. Pero eso es la importancia que tiene, por ejemplo, todo el nivel de gobernanza, porque si uno no tiene gobernanza para hacer esas transformaciones, estamos diciendo que los actores políticos, que es sumamente importante, ahorita lo omití cuando hablaba de las autoridades de salud pública, los ayuntamientos, diferentes actores, pero un actor importante, quizás el más importante, es el componente político, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no creo en política, ni pertenezco, ni hago política, ni pertenezco a la política, de modo que eso no, y está equivocado, porque lo que más influye en la gente es las decisiones que toman los políticos, te afectan directamente o indirectamente, de modo que los que asignan los recursos son los políticos. En este caso, usted tiene que tener, digamos, un ministro de salud con un equipo de economistas de la salud que sean capaces de ir a discutir su presupuesto en Hacienda, es decir, donde al final quede establecido cuál es el presupuesto de cada una de las instituciones. Y le hablo de los economistas de la salud porque hay que discutir con esos estamentos la importancia que tiene la salud desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de desarrollo. Si no lo entienden, siempre tendremos unos niveles de presupuesto de inversión en salud muy bajos como son los que tenemos ahora, que apenas estamos hablando de, aunque se invierte en salud, alrededor del 6%, que es una cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero se refiere al sector público,
solamente. Entonces, en el sector público apenas nosotros invertimos un 1.8, 1.7 del PIB. Fíjense la distancia al 6%. ¿Con qué se completa el 6%? Pues se completa con la inversión que hacen los trabajadores y los patrones a través de la seguridad social y, por último, no menos importante, el gasto de bolsillo de la gente que contribuye a generar más pobreza, sobre todo cuando se trata de una enfermedad de alto costo que tiene la particularidad que puede llevar a la pobreza hasta personas de clase media alta, porque un cáncer o cualquier enfermedad también llamada catastrófica cuesta tanto resolverla y muchas veces están fuera de la seguridad social que la gente puede perder hasta no solamente la vida del enfermo, sino de los que quedan vivos, perder sus recursos y quedar en una precaria situación económica. De modo que fíjense cómo se entrelaza todo lo que tiene que ver con gobernanza, con liderazgo y esa participación de los ciudadanos en las comunidades para que podamos tener política consensuada dentro de un ambiente democrático y plural con amplia participación. De modo que eso es lo que le da la legitimidad. Dentro de los temas adicionales que me hablaba el profesor José Sagredo, me hablaba de el sistema de información y sistema de monitoreo. Eso es sumamente importante porque para usted tomar buenas decisiones tiene que estar bien informado. Es decir, tiene que tener un sistema informático que sea capaz de recolectar todas las informaciones, todos los datos, que además exista un equipo que sea capaz de recopilarla, de analizarla y como consecuencia sacar una posición en términos de propuesta. De modo que eso es fundamental. Una vez que usted elabora entonces un plan estratégico para abordar determinados problemas, ese plan estratégico tiene una serie de objetivos generales, objetivos específicos, tiene programas, tiene actividades y al final tiene un costeo de esas actividades. Pero todo plan estratégico consustancialmente tiene que tener un plan de supervisión, de monitoreo y evaluación. Porque ese sistema de monitoreo y evaluación y de supervisión es lo que va a poder permitir darle seguimiento en el tiempo a las cosas que está usted haciendo. Que dicho sea de paso, cada una de las acciones tienen que tener sus responsables y usted tiene que tener una serie de metas a alcanzarse en periodo de tiempo, que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. De modo que usted tiene una guía y una serie de indicadores que le permiten darle seguimiento y ver si las cosas se están cumpliendo. Lamentablemente, una de las debilidades que tiene el sistema de salud en República Dominicana es que no maneja datos confiables. Es decir, hay muchos sistemas independientes de información. Por ejemplo, el programa de tuberculosis tiene un sistema de información. El programa de VIH tiene un sistema de información. El programa materno-infantil tiene un sistema de información. Pero ¿qué es lo que se necesita en República Dominicana? Es que haya un sistema de información que esté unificado, que se consoliden las diferentes áreas y que usted pueda a ese sistema, de acuerdo a el número de salidas que tiene, que son las posibilidades de usted sacar información, porque hay sistemas de información que son pasivos, que usted simple y llanamente le pone información, pero cuando usted quiere verificar o revisar un consolidado de esas informaciones y hacer un cruce de variables que puede ser de sexo, por edad, en fin, por localidades, para usted ser mucho más específico y poder particularizar algunas medidas de tipo locales o de tipo sectoriales que hay que hacer. Entonces nosotros no tenemos eso hoy. Hemos sido incapaces de desarrollar. Es más, nosotros no tenemos hoy lo que se llama el expediente clínico integral. Es decir, cada persona debe tener
su expediente clínico y que sea electrónico, que pueda viajar con él, es decir, que cuando vaya a un médico, cual que fuere, ese médico se mete a la computadora y puede alar el expediente clínico de esa persona y ahí va a revisar todos sus antecedentes, de qué ha sufrido él, su familia, los antecedentes quirúrgicos, los hábitos tóxicos, todas esas cosas que nosotros conocemos y que tienen importancia como de la historia clínica. Hoy en día no contamos con eso. ¿Y qué tenemos hoy en los hospitales? En los hospitales tenemos, por ejemplo, un expediente clínico que llega al paciente en un folder con un papel de eso, le llamamos hoja de maquinilla, y donde el médico es muy escueto. Es más, yo recuerdo que cuando se armó el escándalo por el mal manejo de los expedientes, cuando se demolió el hospital Luis Eduardo Aibar, alias Morgan, y que los expedientes estaban tirados en el patio y se armó un escándalo, yo me decía, bueno, por ahí no se perdió gran cosa, porque cuando usted va ahí, lamentablemente nuestros médicos, en términos generales, salvo excepciones, no escriben en los expedientes. Y cuando usted va al expediente, ahí no hay nada, apenas está el nombre, quizá el diagnóstico, pero no hay más nada. Y lo que hemos estado en hospitales, y ustedes que son estudiantes que van a estar en los hospitales, se van a dar cuenta de que no se llenan las historias clínicas, que muchas veces no tienen ni siquiera una nota de admisión bien hecha. Y como consecuencia, las evoluciones tampoco existen. Es decir, que si uno lee el expediente sin ver el paciente, no sabe cómo está el paciente, porque no se hacen las evoluciones y muchas veces las prescripciones médicas lo que se hace es seguir igual, quitar tal cosa, poner otra. Cuando viene a ver, usted no sabe realmente qué es lo que se le está dando al paciente. De modo que en nuestros hospitales, incluyendo las clínicas privadas, tiene que haber una organización mucho más estricta. Es más, los médicos no se cuidan. Hoy están en boga las demandas médicas y el mecanismo o la herramienta de defensa del médico es el expediente clínico. Si no tiene ese expediente clínico, entonces tiene dificultad porque él no tiene cómo justificar el diagnóstico que hizo, ni tampoco cómo justificar la prescripción que hizo. Y además, posiblemente, no, si era un caso quirúrgico, no hizo una serie de procedimientos que hizo necesario, como es el tema de los procedimientos informados. El paciente tiene que estar informado del procedimiento que se le va a hacer y no solamente del procedimiento, sino que tiene que aceptarlo y además de los riesgos del procedimiento. Entonces, todas esas cosas es importante que los médicos las conozcan porque forman parte de lo que hoy en día se está manejando en términos de la salud, tanto individual como colectiva. De modo que de ahí la importancia de un sistema de información que permita tener supervisión, monitoreo y evaluación de que las cosas van bien. Porque de lo contrario, si no contamos con eso, nos vamos a dar cuenta que las cosas no fue bien cuando termine el año, que revisemos las cosas que no se cumplieron. Ahora bien, cuando no se cumplen una serie de objetivos, hay que ver por qué no se cumplen. Porque a veces nosotros plasmamos una planificación con una serie de programas y actividades y resulta que no aparecen los recursos. Si no aparecen los recursos económicos para hacer eso, evidentemente que no se va a hacer, por ponerle un ejemplo. Entonces, los que están responsables de eso tienen también que notificar que no cumplieron con una de las metas en el tiempo estipulado porque no contaron con los recursos necesarios, que puede ser recurso humano, puede ser cuestión de insumos, puede ser cuestión de combustible, puede ser cuestión de, en fin, una serie de situaciones que son bastante comunes en la República Dominicana, por lo cual realmente no se cumple adecuadamente. Por último, también me pedía el amigo José Sagredo que le hablara de gestión y provisión de medicamentos. Bueno, en el Ministerio de Salud Pública existe hoy lo que se llama el SUGEMI, que es el Sistema Único de Gestión de Medicamentos. Porque evidentemente la gente se enferma y la gente que se enferma necesita medicamentos. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Primero usted tiene que tener también un sistema informático para eso, para darle seguimiento
a todo ese tema tan importante. Usted tiene que conocer que nosotros tenemos lo que es un primer nivel de atención que no se ha desarrollado, pero tenemos todas esas clínicas rurales que tenemos en distritos municipales o en paraje, y también clínicas periféricas que tienen médicos que dan consulta. Pues ese es parte del primer nivel que no se ha desarrollado y que tampoco tiene una capacidad resolutiva, comenzando porque no reciben los insumos necesarios, y en segundo lugar porque no tienen el recurso humano pertinente de acuerdo a ese nivel de resolución que pueda tener eso. Bueno, entonces, primero, usted determina cuál es la demanda de servicio que tiene una unidad de atención primaria o un hospital cual que fuere. Es decir, cuál es la demanda de servicio y cuáles son los problemas de salud de esa comunidad. Y en base a eso usted hace un levantamiento entonces de cuáles son los medicamentos necesarios para tratar las enfermedades que se presentan comúnmente en esos sitios. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública? Sobre todo el Servicio Nacional de Salud, que hace todos los años un encuentro por regiones con todos los directores de hospitales. Y con esos directores de hospitales, con sus farmacéuticos y con sus epidemiólogos, pues hacen el levantamiento de cuáles son las necesidades de medicamentos e insumos, no solamente medicamentos, sino de una serie de insumos que son necesarios, el tema de sondas, de jeringuillas, en fin, todas esas cosas que se utilizan para atender los pacientes, no solamente de consulta, sino los pacientes internos, suero, bajante, agujas, en fin, todo lo que se utiliza en la atención de esos pacientes. Entonces, ya ellos tienen, digamos, una situación histórica y sobre eso hacen cálculos con modelos matemáticos que le dicen cuál puede ser la necesidad o lo más aproximado a la necesidad de medicamentos. Por ejemplo, en el caso del primer nivel de atención, se reúnen con los regionales. Es decir, las unidades de atención primaria dependen de los servicios regionales de salud, que tienen su equipo de epidemiólogos, de farmacéuticos, y que conocen qué cantidad de pacientes ven en cada una de las unidades de atención primaria. Con eso hace un consolidado por municipio, por provincia y por región. Y entonces ahí tienen una estimación de lo que necesitan. Por ejemplo, la última vez que yo participé en eso, las necesidades de medicamentos e insumos del primer nivel de atención para los pacientes del subsidiado y los que no tienen ningún tipo de afiliación a la Seguridad Social era de 30 millones de pesos mensuales. 30 millones de pesos mensuales en medicamentos e insumos para los pacientes que no tienen seguro y para los que no tienen seguro. Y para los del subsidiado, que son los que van ahí, a través del SENASA, entonces tenían asignado 28 millones de pesos. Ahora, ¿qué resulta? Que de esos 58 millones de pesos, los del sector público solamente le entregaban 10 millones mensuales de medicamentos e insumos, de modo que tienen un déficit de un 60%. Por eso ustedes se dan cuenta que los medicamentos e insumos que llegan a la unidad de atención primaria se acaban en los primeros 10 días, porque no dan. ¿Y qué resulta? Que de los 28 que debe darle SENASA, apenas se facturan entre 14 a 15 millones, de modo que quedan pendientes unos 13 millones, que al final se quedan en SENASA y lo pierde el Servicio Nacional de Salud. De modo que necesitan 58 millones y apenas le dan unos 25 millones, menos de la mitad. Como consecuencia, no da para atender a esos pacientes. Como no tienen los medicamentos, que es el mecanismo de propiciar mayor capacidad de adhesión de la gente a la unidad de atención primaria, es que le den los medicamentos. Si no existen medicamentos y además de eso, la capacidad del recurso humano que está ahí no es el mejor, porque la más de las veces lo que tienen son médicos pasantes, entonces la gente termina yéndose a los hospitales y por eso los hospitales están sobredemandados de problemas de salud que se pueden resolver en la cabecera del enfermo.
Pero cuando caemos a los hospitales, entonces los hospitales necesitan, la última vez que calculamos eso, alrededor de unos 3.200 millones de pesos al año, de los cuales apenas le dan unos 1.100 millones. De modo que también tiene un alto déficit los hospitales en medicamentos e insumos. Todo eso está en un sistema de gestión y un sistema de información que tiene cada uno de esos hospitales. A veces hay algunos que no lo tienen de manera electrónica y lo tienen de manera manual, que todavía actúan por el tema de tarjeteros y entonces no tienen un mecanismo eficiente. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que los hospitales, de los recursos que le entran por venta de servicios a las ARS privadas y al SENASA, tienen que utilizar parte de esos recursos en la compra de medicamentos que no le llegan. También tienen un problema de que el suplidor oficial de los hospitales es Promese, pero Promese no le sirve todos los medicamentos que necesitan los hospitales. De modo que, ¿qué ocurre? Que muchos medicamentos no le llegan y otros medicamentos le llegan más de lo que pidieron para compensar, porque hay una cuestión que es sumamente injusta hoy en día en los hospitales, y es que a los hospitales le quitan el 40% de su presupuesto para pasárselo a Promese, pero que resulta que no todos los hospitales consumen el 40% de su presupuesto, y ese otro por ciento entonces se queda en Promese y lo pierde el hospital. Fíjense qué sistema más inequitativo e injusto, donde a los proveedores que realmente dan los servicios a la gente no le llegan las cosas porque tienen presupuesto deficitario o porque la institución que está en competencia de suplirle sus necesidades no lo hace. De modo que, en términos generales, esto es todo lo que tiene que ver con el tema de gobernanza, el tema de liderazgo, el tema de participación comunitaria, el tema de la importancia del sistema de información y monitoreo, así como el sistema de gestión e información de medicamentos en los diferentes niveles. Yo creo que hemos hecho un recorrido así a grosso modo de los diferentes aspectos que me señaló el amigo José. Yo espero haber satisfecho las expectativas de los estudiantes y lamento que esta modalidad de conferencia no tenga habilitado un mecanismo para la pregunta y la respuesta, que yo creo que es mucho más productivo tratar de llenar esas dudas que pudieran tener. Pero de todas maneras, esas son las cosas que tenía para expresarle. Así es que muchas gracias a José Sagredo y a todos ustedes, los estudiantes, por la gentileza de escucharme tranquilamente en sus hogares. Bye bye.